lo va a decir en la carta a los Corintios. Ahí en la primera carta a Corintios, capítulo 6, ¿no? Versículo del 8 en adelante. Al contrario, sois vosotros los que obráis la injusticia y despojáis a los demás. Y esto, hermanos, ¿no sabéis acaso que los injustos, subrayo aquí, los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso es lo que él pregunta. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son estos injustos? Y vamos a ver que en la respuesta que él mismo se da, nos va a hacer notar que se trata de personas que tienen que obrar moralmente. Continúo. No os engañéis, hermanos separados, no os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Se trata de obras morales, de cómo nosotros llevar nuestras obras morales. Y eso también se refiere no solamente pues, a los judíos, a los protestantes, sino sobre todo también nosotros los católicos, porque esto es lo que nosotros creemos, que las obras de misericordia, las obras de amor, las obras morales, son las que nos salvan, las obras de la fe. Versículo 11, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Bien, entonces, esto es la justificación. Haberse lavado, haberse santificado. Y esto de lavado, ojo, apunta al bautismo. El bautismo, ¿no? La fe y el que cree y se bautiza, ambas cosas. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, justificación, lavamiento de pecados, santificación, ¿no? Y con esto vamos a ver que se nos abre la puerta a los cielos. Entonces, la carta aquí también a los Corintios nos hace notar de que tenemos que obrar. La justificación va de la mano de la fe con las obras. Porque miren lo que dice aquí el versículo 12. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Se está refiriendo aquí al pecado, como lo vamos a ver en lo que la carta a la carta a los romanos también lo va a decir. Bien, entonces entremos ya acá a lo que nos va a enseñar Pablo sobre el tema de la justificación por la fe, ¿sí? Justificación por la fe. No se niega eso, somos justificados por la fe. La Iglesia Católica así lo enseña y así lo dejó luego de las controversias en la Reforma Protestante, siglo XVI, ahí pues en el Concilio de Trento. Vamos a ver lo que dice el Concilio de Trento. Primero pongámonos en contexto. Perdón, la carta a la Iglesia Romana. Y el contexto nos hace notar que el hombre ha pecado. Sí, el hombre pecó, ¿no? Y eso lo vemos desde Génesis. No vamos a entrar en eso, pero aquí Pablo va a hacer un resumen en el capítulo primero y luego lo va a continuar así en forma de espiral, ¿no? En el capítulo 3, luego otra vez en el capítulo 5. Vamos a señalar algunos versículos que nos indican que el hombre pecó, ¿no? Y se esparció a toda la humanidad. Capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículos 21 al 27, ¿no? Y nos dice lo siguiente. A ver, perdón. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21 y siguientes. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación, ¿no? Imágenes idolátricas, en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos.
Versículo 29. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaño, de malignidad, chismosos, etcétera. Entonces, Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos está mostrando que el hombre ha pecado. Luego esto lo va a repetir nuevamente en Romanos capítulo 3. Vamos a ver los versículos 11 y 12. Nos dice, no hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Por supuesto que de aquí viene esto de la depravación total del hombre que Jean Calvin o Juan Calvino lo va a desarrollar, lo va a profundizar, pero de una manera desviada, porque efectivamente sí habían hombres justos, como lo encontramos nada más en el primer capítulo de San Lucas, ¿no? Que nos habla de Zacarías, su esposa Isabel, ¿no? Eran justos. Mateo nos dice en el capítulo 1 también que San José era un hombre justo. Entonces, luego, otra vez, esta temática de que el hombre ha pecado, ya lo vimos Romanos 1, ahora Romanos 3, y Pablo otra vez lo va a llevar al Romanos capítulo 5 y nos vamos a ir al versículo 12, nada más. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, entonces aquí vemos que el hombre está en una situación de pecado. Y avancemos. Y ahora vamos a ver cómo es que se nos alcanza la salvación. Los católicos jamás hemos enseñado que la salvación la alcanzamos por nuestras solas propias fuerzas humanas, por nuestras solas obras humanas, lejos de nosotros. La iglesia durante 2000 años siempre ha enseñado que es por la fe y las obras, la fe y el bautismo, creer y bautizarse y se salvarán, nos va a decir el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahora la justificación por la fe. Lo creemos los católicos, por supuesto que lo creemos, y así se ha enseñado, y así lo dejó la iglesia en el Concilio de Trento. Bien, vamos nuevamente, miren cómo es que aquí Pablo nos va a empezar a enseñar cómo es que esto de la justificación por la fe, y lo va a ir desarrollando, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, de diferentes maneras, para dejarse entender. Miren, y aquí está de donde también Lutero va a adherirse a esta salvación, pero él en su traducción de la Biblia al idioma romano va a introducir en el versículo 28 la palabra sola, la palabra solo, es decir, que el hombre se justificaría solo por la fe, pero él le agregó esa palabra, porque en la Biblia no aparece para nada, ni por inferencia, siquiera se podría creer que la justificación es solo por la fe. Sí, es por la fe, pero no solo por la fe. Miren lo que nos dice Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Claro, eso ya lo decía, se decía en el Antiguo Testamento, versículo 22. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna entre judíos y gentiles, etcétera. Versículo 27. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse, a jactarse? Los judíos se jactaban de que ellos eran el pueblo elegido y que ellos tenían la promesa y que tenían la ley y que ellos hacían las obras de la ley judía. Entonces, ellos se jactaban de eso, ellos querían que la salvación era exclusiva para ellos, ¿no? Entonces, Pablo va a decir, queda eliminado. ¿Por qué ley? Por la ley de las obras, por la ley de las obras, ¿no? De las obras judías. Dice, no, por la ley de la fe. Hay una ley de la fe y la vamos aquí un poco más a encontrar. Versículo 28.
porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin la ley de las obras. Subrayo, sin la ley de las obras. San Pablo se refiere a esto de la circuncisión, de las fiestas sabáticas, de ritos sacerdotales judíos, de los alimentos judíos, etcétera. Eso, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar ahí en Gálatas capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, donde Pablo muy bien va a desarrollar un poco más esto de las obras de la ley. Bien, ahora, lo que nos interesa es la carta de los Romanos. Nuevamente en el capítulo 4, y ahora toma como modelo a Abraham, que se va a justificar por la fe. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? ¿No? La carne, el prepucio, la circuncisión. Si Abraham obtuvo la justicia por las obras judías, ¿no? Tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Incluso Santiago también lo va a repetir aquí, esta parte, ya en el capítulo 2 de su carta. Ahora, pasemos ahora a Romanos capítulo 5 y vamos a encontrar que nuevamente Pablo va a desarrollar el tema de la justificación por la fe. Romanos 5, 1 en adelante. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor.